El Congreso de la Mañana. Bueno, y ya de regreso aquí, después de la paz, entonces viene la tormenta. Y en cuanto a la tormenta, la aprobación en segunda lectura el mismo día en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional sometido por la presidencia de manos del presidente Luis Abinader. Honestamente, lo que se hace ahora, porque no, para no confundirlos, no es que ya se aprobó la reforma. Lo que se hace ahora es que se aprobó el conocer de la reforma y se convoca a la Asamblea Nacional, que es bicameral, donde ahí entonces se abre a discusión la propuesta de las modificaciones en esos únicos aspectos. Que quede claro, la Asamblea se abre para revisar la propuesta de la modificación de esos artículos puntualmente. No es que se va a revisar la Constitución entera, solamente esos puntos. Y bueno, en el día de ayer se aprobó de manera consecutiva con una mayoría aplastante de los congresistas del Partido Revolucionario Moderno, Mostraron PRM. su fuerza. Y sí, 135 diputados aprobaron la propuesta de modificación, a pesar de que el bloque de la oposición se manifestó en contra, y como no logró más o menos ni siquiera que se fueran celebradas vistas públicas antes de pasar ya a la segunda etapa de este proceso, pues se retiraron. Yo no he estado nunca de acuerdo con el tema de retirarse. No, porque ese es su trabajo, usted tiene que estar ahí. Porque esa no es la manera de tú hacer oposición. Tú No, haces tu oposición, tú tienes o un voto sí, o un voto no, o un voto disidente. Pero retirarte, entonces deja acéfalo a quienes tú representas ahí. Porque lo que ahí se dijo después de tú retirarte, lo que ahí pasó, tú no estuviste. Entonces, honestamente, el que se hayan retirado, y de hecho celebro, a propósito de que hay un video que vamos a poner más adelante, una vez el hoy senador, cuando fue diputado Omar Fernández, que a pesar de que el bloque de su partido se retiró de una sesión, él se quedó. Y él decía que él fue elegido para representar. Es que ese es su y trabajo. Que él tenía que estar ahí, aún no estuviera de acuerdo con lo que ahí pasara. Claro. Entonces, a propósito de Omar, la oposición se retiró en el día de ayer. Yo sé que es una forma también de hacer saber y de alborotar, porque aunque estuvieran ahí, no iban a ser necesarios esos votos obligatorios. Hay que destacar que aunque, como tú has dicho, esta es la ley que lleva entonces al Congreso la modificación de la Constitución, que no la veo necesaria. La modificación, no hay un motivo tan contundente. Yo estoy de acuerdo un poco con la parte de lo del Ministerio Público, pero al final no va a quedar totalmente. Entonces, no creo que el presidente debió meterse en ese embrollo cuando hay puntos más importantes, como el mismo Código Penal. Mira, se está perdiendo tiempo en un proceso de la modificación de la Constitución y el Código Penal todavía no lo tenemos. No tenemos la ley de extinción de dominio, aunque eso es porque no se ha querido y saben que no les conviene a los delincuentes y a los corruptos. Entonces hay muchas otras leyes y muchas otras reformas, como la policial, por ejemplo. Vamos a hablar de la reforma también, de las diferentes reformas, la del agua, la ley del agua, que es importantísima y no se habla de eso, pero entonces estamos hablando de una constitución innecesaria. Sin embargo, esto de estarse retirando no tiene sentido, porque tú te estás yendo de tu trabajo por el que te pagan, por el que te eligieron para tú estar ahí. Habla ahí. Vamos a escuchar entonces a Omar Fernández, quien hizo una exposición ayer ante el Congreso como senador del Distrito Nacional referente a este tema. Debemos entender qué es la constitución de un país. La constitución es la zapata que sostiene a nuestro Estado de Derecho. Es la brújula que guía el camino que los dominicanos hemos decidido emprender juntos. Un camino de desarrollo, de institucionalidad y de respeto a los derechos. Por esto entiendo que toda reforma constitucional debe ser, ante todo, el resultado de una necesidad exigida por la sociedad y que se derive de la construcción de un amplio consenso político y social. En este caso, no me parece que estas condiciones estén dadas. Sobre todo, cuando se busca reformar una cláusula fundamental para nuestra vida democrática, como la establecida en el artículo 268, la cual impide que se modifique nuestra forma de gobierno, que es civil, republicano, democrático y representativo. Para que entendamos la magnitud de este posible cambio, dicha cláusula no ha sido tocada, oigan bien, desde 1907. Sin embargo,
dadas las condiciones en las que se ha llevado este proceso y con el objetivo de garantizar la participación de la sociedad en el mismo, el bloque de legisladores de la Fuerza del Pueblo presentó una moción formal ante la Comisión Bicameral para que se celebraran vistas públicas. A pesar de que, en su facultad soberana, la Comisión rechazó esta moción, me parece que escuchar al pueblo no le hacía daño al debate. Todo lo contrario, pienso que lo enriquecía y bastante. Sin duda que perdimos una gran oportunidad de entender las inquietudes de esta sociedad. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿no es precisamente para escucharlos y representarlos que nos eligieron los dominicanos? Una reforma que se apruebe sin escuchar a la sociedad podrá ser legal, pero nunca será legítima. Esto me preocupa y nos invita a pensar sobre el rumbo por el cual esta y otras reformas podrían llevar al país. Y aquí me quiero detener y reflexionar con ustedes lo siguiente. Sin importar si estás a favor o en contra de estas reformas, en especial la constitucional, ¿realmente crees que la forma como se está haciendo es la correcta? A pesar de los retos y las tareas pendientes que tenemos, la estabilidad jurídica y política que hemos alcanzado es justamente lo que ha permitido que por décadas nuestro país goce de un crecimiento económico sostenido y que sirve como referencia en toda la región. Tratar de aprobar una serie de reformas sin lograr antes un pacto nacional no solo contradice nuestro espíritu de construcción de consensos, sino que además afecta esa estabilidad. Sin siquiera haber avanzado el debate sobre la reforma a nuestra Carta Magna, ya se hablaba de otras reformas tan importantes como la fiscal, que ya viene por ahí, la laboral, la de seguridad social y otras tantas que impactan la calidad de vida de la gente. Ahora añádanle a eso la revisión de la ley del DNI y un proyecto de presupuesto general del Estado para este 2025 que no solo vuelve y deja los salarios de los trabajadores sin indexar, como manda la propia ley, sino que además incluye la fusión y supresión de instituciones que ni siquiera han sido diseñadas. Todo lo que les acabo de decir se va a conocer en este Congreso y les doy un dato. Todo ha sido anunciado en menos de un mes y medio. Y es por eso la importancia que tienen cada una de estas reformas, que creo que debemos tomarnos el tiempo para hacerlas bien. Esto para que la prisa, que es mala consejera, no se imponga sobre la prudencia. Soy consciente de que mi paso por este cargo es pasajero y que si algo es seguro es que llegará el día en el que ya no lo ocupe más. Y es justamente porque lo tengo, pero muy claro, que tengo el compromiso de hacer las cosas bien, para cuando me toque mirar hacia atrás, pueda sentir la satisfacción del deber cumplido con la patria. Estoy seguro de que mis colegas legisladores comparten ese mismo sentimiento y no pierdo la esperanza de que en el marco de la discusión en la Asamblea logremos anteponer eso que nos hace una nación grande, fuerte y unida. Que Dios les bendiga y que bendiga la nación. Bueno, ahí estuvimos escuchando al senador del Distrito Nacional, el senador de todos, porque independientemente de afiliación partidaria, la verdad es que Omar se ha ganado la voluntad, se ha ganado la simpatía y el cariño de todos los dominicanos y sobre todo por la coherencia cómo se expresa, lo que habla y lo que dice. Me gustó la parte final donde él dice que él reconoce que él está ahí de manera transitoria y es precisamente porque sabe que va a salir de esa posición, que quiere hacerlo bien para cuando él mire atrás poder tener la satisfacción del deber cumplido. Y ahí entonces volvemos a la Constitución. Lo que él dice, evidentemente, lo que dice Javier, lo que digo yo, lo que decimos todos, es que esta reforma constitucional no es ni de urgencia, como fue aprobada, no es ni siquiera de trascendencia, que es algo más una voluntad del presidente. Y en ese sentido, ¿por qué no hacer vistas públicas? Ya que está tan de moda escuchar al pueblo. Es una necedad del presidente de la República, la reforma constitucional. No tiene razón de ser. De hecho, yo siempre he creído que es un globo de ensayo y entretenimiento, porque lo que realmente viene, y viene duro, es la reforma fiscal. Claro. Sí, la reforma que no hay fiscal. manera de mandársele a la reforma fiscal. Entonces, siempre he creído que lo de la reforma constitucional es un tate ahí. O tal vez le ensayando sus mayorías, las entretenerlo. órdenes de sus... Pero la verdad es que Como se la están jugando. Y de la mano, el presidente nos está engañando como niñitos de tetas. Yo siempre he pensado que el presidente tiene una voluntad
política y una positividad, una capacidad de entrega, dedicación y amor a la patria. No está en discusión esa parte del presidente. Sin embargo, a veces pienso que se cree que somos un poco bobos los dominicanos, porque habla del candado presidencial, del candadito, como si fuera esa la salvación y el gran sacrificio que hace el presidente para no aspirar, y resulta que eso no es más que un engaño. ¿Por qué? Porque quien tenga mayoría siempre podrá hacer lo que quiera con la Constitución. Entonces el candado tal no existe, no es verdad. Se hace más difícil la modificación de ese artículo. No, ¿difícil de qué? Sí, Sí, claro. en Pero por condición, Dios. la Constitución tiene 40 con estas modificaciones. 40 En modificaciones, condiciones no, suaves sí, como ahora, con una aplastante mayoría, y en condiciones adversas en donde hay que comprar con mucho dinero Sí. para tener la mayoría. Entonces, dejémonos de cuento. Además, usted no puede empeñar a las futuras generaciones. Eso es otro cuento en el camino. La verdad es que no es cierto no es cierto lo del candado presidencial. Es falso, primero. Y segundo, no le veo la necesidad a esta reforma por ningún lado. Por más que lo han querido explicar, no hay manera de uno entender, a menos que solo estemos viendo como el iceberg una Punto. parte y el grueso de lo que se está cociendo ahí siga oculto y uno no entienda lo que hay. Sin embargo, Sagrario, en ese sentido, nosotros debemos de señalar que en cuanto a las reformas constitucionales, cuando se abre la Asamblea Nacional para conocer de la misma, solamente se pueden conocer de los puntos para los que fueron convocados. Entonces, por eso es importante y por eso el presidente siempre ha hecho énfasis y ha querido controlar un poco sus mismos congresistas, porque esa asamblea es como el orden del día. Solamente se van a conocer esos 4 puntos. Fuera de ahí no se puede hablar de más nada. Entonces, ¿qué cosa tan grande puede haber en esa propuesta que salga de esos mismos 4 puntos? Yo insisto que no le había puesto el término necedad, pero sí insisto que esto es algo que el presidente quiere hacer como algo personal, como un título de yo fui Porque el que hizo y modifiqué, pero no es mi beneficio. Porque también hay un tema, yo no sé por qué, como si fuera el legado. Exacto, es como el ego de él, su un legado. Pero que los legados tienen que ser relevantes para que Pero sea como un él no ha legado, hecho debe ser nada, elegante. como él no ha hecho nada, entonces quisiera, Yo no me atrevo a decir se ha que no ha endeudado hecho- más, yo no me es el atrevo que a ha decir- invertido menos, es el que ha deteriorado lo que había, es el que quiere fusionar ministerios sin tener el plan de cómo van a funcionar. Ha hecho mucho. Pero bien, a pesar de todo eso que ha hecho, el legado que quiere dejar entonces es la coherencia que se le olvidó para reelegirse, pero que al final quiere dejar esa coherencia, Magali, porque dicen que no es como entra, como sale, entonces quiere salir así. Yo sí creo que en este tema hay, como decía ahorita, hay muchas otras cosas que poner en función. Hay muchos otros temas más importantes. Ya pasaron los primeros 4 años de un gobierno que llegó como el salvador, como el cambio, pero realmente no se ha sentido, y sobre todo el cambio de la corrupción interna. Aparentemente hay mucha corrupción dentro de muchas instituciones gubernamentales en este gobierno de Luis Abinader. Hay mucha corrupción y ojalá nunca se le atreva a él a preguntar, como aquella pregunta de Danilo Medina le hizo a la periodista, ¿cuál corrupción? Porque sí lo hay, señor presidente. Entonces, creo que más que la Constitución y más que otros temas, hay otros que a la nación le importa más, no a un grupito, no al ciudadano común, no. Nosotros debemos resolver la corrupción y que no se ha resuelto. Hay corrupción, hay más de 12 casos dentro del gobierno de Luis Abinader que no se han resuelto, ni se han tocado, ni se han investigado. Hay un tema todavía con Transcorp, hay un tema todavía con Jochi Gómez que viene desde hace muchos años afectando a la República Dominicana y sigue ahí, y sigue molestando al país y sigue en procesos muy incoherentes y procesos irregulares. Pero hay temas con el Impostón, con el INAVIE, hay temas con diferentes instituciones gubernamentales, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Juventud, que todavía
todavía no se han resuelto. Entonces, vamos a resolver la corrupción, que es lo que ha atado al país principalmente. Y por un lado, yo sí creo que lo del candado sí existe, porque en Estados Unidos existe lo del candado para no estar modificando la Constitución para beneficio propio y reelegirse de manera indefinida. Sí existe, porque hay muchos puntos en el que ya se hace prácticamente imposible modificar ese artículo, porque Estados Unidos lo utiliza. Es cierto que es otro tipo de modelo y de constitución, pero sobre todo, no era el momento de hablar de eso. Hay una reforma policial que viene desde el 2020 y todavía no se ha logrado, y seguimos con la violencia de la policía al ciudadano. Y esa reforma policial no se ha obtenido. Sabemos que es lenta, sabemos que no va a ser nunca inmediata, pero desde el 2020 estamos hablando de esto, estamos hablando de muchos temas y todavía, y yo creo en Abinader, yo creo en el presidente, yo quiero creer en el ministro tal, en el gerente, en el secretario, en el viceministro. Sin embargo, va pasando el tiempo y tú dices, pero ven acá. ¿Cuántos años tú tienes y todavía no has resuelto? Anoche se fue la luz de nuevo en el sector donde yo vivo, 2 noches consecutivas. Entonces, ese es un problema que también hay que atacar, sabiendo que cada problema se va resolviendo, porque a veces la gente dice, habiendo tanto problema y atacamos este. Son muchos y cada quien va a ir resolviendo. Ahora, la mente del presidente está en la reforma de la Constitución y creo que hay muchos otros temas importantes en los últimos 4 años de Abinader como presidente de la República. Pero mira, nosotros somos muy exigentes cuando pedimos a los políticos sus planes de gobiernos, sus planes legislativos, sus propuestas. Nos encanta pedir propuestas. Y las propuestas del presidente Luis Abinader para ganar las elecciones del 2020 tenían 3 ejes fundamentales, que era la inseguridad de la reforma de la policía, que era la reforma en el sector eléctrico, y que era la reducción del gasto público para combatir la corrupción. Y en esos 3 ejes, en sus primeros 4 años, además de que construyó el discurso sobre que la reelección era lo peor que le había pasado a la República Dominicana y que el que no hace nada en 4 años, pues no da para eso. Entonces, en base a esos 3 ejes y con el discurso de la no reelección, en sus 4 años él no logró nada, al contrario, duplicó el gasto público, no resolvió el problema eléctrico y empeoró lo que teníamos, y la inseguridad de la reforma policial no fue tal. Se reeligió en contra de su discurso, y entonces ahora tú me quieres hablar de que el legado de sus gobiernos es la reforma de la Constitución para que nadie después de él ni él se reelija después de 2 periodos. De verdad que lamento que no se haya ni siquiera dado la oportunidad a vistas públicas, porque aunque pase con su mayoría aplastante, por lo menos hubiera... La Constitución no la puede modificar aunque tenga la mayoría. Pero mira, son todos que tienen que votar. Hay expertos constitucionales que hablan también de que hay artículos de lo que se están planteando reformar que debe hacerse un llamado a referéndum. Claro. Para hacer esa, y no se ha hablado en toda esta reforma del referéndum. La verdad es que yo insisto que es una triste y lamentable necedad del Poder Ejecutivo, la reforma constitucional, inoportuna e innecesaria. De todas las maneras, al parecer es una decisión tomada y el entretenimiento continúa. Continúa a pesar de los apagones, continúa a pesar del deterioro de los servicios básicos en la República Dominicana y de no querer enfrentar la situación que tenemos. Yo sí creo que el presidente tiene la voluntad de hacer una buena gestión. Pero Claro. también, Sí, también creo Todo el que mundo. carece de un plan. Pero de buena voluntad está lleno el infierno. Y carece también de tener personas que le hablen la verdad. Hay una cantidad de extraordinaria, incluyendo sus acólitos y más cercanos, mintiéndole descaradamente al presidente. Eso yo entiendo. Con relación a todo. Ahora bien, el presidente de la República se supone que es el ciudadano número 1 de la nación y el mejor y más informado. Entonces no es posible que estemos hablando en un discurso ante organismos internacionales de que estamos
estables en términos energéticos y que estamos en la disposición de vender energía cuando seguimos en República Dominicana con constantes y prolongados apagones. Porque no hace esquina. Sencillamente ambas cosas no coinciden. No hay manera que usted me diga que usted tiene una sobreproducción y entonces haya apagones. No es lógico que estemos en una estabilidad macroeconómica y que tengamos todas las cosas disparadas. Los servicios básicos como la energía eléctrica, misma que también es carente, el tema del agua potable, que también es carente y caro, y los alimentos de consumo masivo o los alimentos que componen la canasta familiar. Y hay de usted si se enferma. Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Porque tenemos dificultad con los centros de atención privada. Tenemos dificultad con la ARS y tenemos dificultad con los centros de asistencia pública al más alto nivel. No tenemos capacidad de respuesta ante los temas de salud que se presentan en la República Dominicana, desde los más sencillos hasta los de enfermedades terciarias. Entonces, no andamos bien, pero le mienten al presidente y le dicen que estamos bien, y el presidente dice, hasta en organismos internacionales, lo bien que está el país. Y entonces uno se pregunta, ¿y de qué país está hablando el presidente Luis Abinader? No es el mismo en el que uno vive. Y estamos dando soluciones en términos de tránsito y auxiliando a los municipios. Pero cuando tú estás en medio de un tapón en Santiago, que tú quieres llamar al mismísimo Lucifer, tú dices, no, no es verdad. Tenemos serios problemas. Bueno, eso es un asunto de tránsito, es un asunto de la municipalidad. Es que hay un momento en el que convergen las acciones y las políticas públicas con relación al tránsito y al transporte del país. Porque hay un momento en el que usted no me puede separar una cosa de otra, porque yo como ciudadano tengo derechos que me lo debe garantizar el Estado dominicano. Y los gobiernos tienen que asumir con mayor responsabilidad esos planes de acción que den garantías de esos deberes, de esos derechos consignados en la Constitución de los ciudadanos. A veces nosotros vemos cómo se quieren reclamar los derechos, por ejemplo, de los nacionales haitianos. Y entonces yo me pregunto, ¿y lo de los dominicanos? ¿Quién lo defiende? ¿Quién entonces saca la cabeza por los derechos nuestros? Cuando veíamos, por ejemplo, el tema de la inscripción del año escolar, decían, es que el derecho el derecho a la educación está consignado en los derechos humanos y es obligatorio para todos los ciudadanos sin importar su condición legal. Está bien. Pero y entonces yo, que estoy legal, que nací en esta patria y que tengo que la patria tiene la obligatoriedad para conmigo y que mis padres pagan impuestos. ¿Y quién lo tiene conmigo? Entonces, a los niños de padre dominicano le piden acta de nacimiento, referencia de no sé qué cosa, aquello y una cantidad de requisitos. Y sin embargo, a los niños nacionales haitianos solo pues venga, adelante, que usted tiene el derecho. Yo no estoy criticando eso. Lo que digo es que entonces los derechos de los dominicanos, ¿quién los defiende? ¿Quién los protege? La verdad es que estoy hoy un poco contrariada. Esa es la palabra que puede definir el estado en el que estamos, porque insisten los que están gobernando la nación en el día de hoy de lo bien que estamos, pero la realidad me golpea muy duro. Y es una lamentable la realidad que nos golpea, porque es como dices, para mí yo coincido contigo en que el presidente lo que tiene es la falta del plan. Las intenciones la tiene, es evidente. Y él cuenta, de hecho, precisamente porque se le ha creído su intención, ha contado con la aceptación y con la confianza del pueblo que lo religió con una mayoría de los votantes considerable, sí, porque claro, de los no votantes al final, pero de los como votantes, dice la Constitución, la mayoría de los votantes le dio su voto a favor porque claro, cree en él y en su voluntad de hacerlo bien. Ahora, plan no tiene y equipo mucho menos. Sí, ha habido cierto desequilibrio y yo te puedo decir que yo
yo siempre tengo la esperanza de un nuevo intendente, o casi siempre, porque hay veces que yo sé que por la mafia que hay, como pasa con medio ambiente, que por ejemplo, ustedes recuerdan que yo hablé aquí de medio ambiente, en medio ambiente no se ha hecho nada contundente. Calma, que país no es lo que tienes un mes. Casi 2. Pero en un mes se podía hacer algo. ¿Y qué ha hecho que lo incluya en deporte? Bueno, tampoco ha hecho nada. No, está bien, te estoy preguntando. Entonces estamos esperando. Lo que pasa es que yo, lamentablemente, con el caso de medio ambiente y otros temas, ya hay una mafia tan grande que está por encima inclusive del presidente, por encima del ministro, y se ha demostrado. ¿Y puede haber algo por encima del presidente? La mafia, las mafias que hay aquí. Aquí Pero hay una mafia. Se supone que no debe haber nada más importante y nada por encima del presidente de la República. Mira, aquí hay una mafia. Sobre todo que él, que es un presidente que escucha, si se denuncia, él manda hasta reabrir investigaciones del Ministerio Público. Dejen de su sarcasmo. Porque ustedes Pero saben, la mafia en medio ambiente está por encima del presidente. La mafia en salud está por encima del presidente. Por encima de cualquier presidente de la República Dominicana. Es que no se ha podido hacer nada en ninguno de esos dos sentidos. ¿Y en salud cuál es la mafia? Adiós, pero mira lo que tenemos en salud pública. Ve al hospital, ve a un hospital a ver si tú realmente. Yo te voy a ser sincera, tú no tienes seguro, si tú no tienes de salud pública. De salud pública, nosotros nunca vamos a dar abasto. Pero es que no es dar abasto, es que se puede mejorar. Aunque no de abasto, pero por lo menos que en cuanto a lo que vamos a cubrir, por lo menos que se resuelva. Pero aquí deberíamos tener. Están ocupados con extranjeros ilegales. No, porque tenemos un. No, eso no es lo principal. Ese no es el principal problema de salud pública de la República Dominicana. ¿Cuál es? Los ilegales. Que no hay un gran servicio. Es insuficiente. Exacto, no vamos a dar abasto. Pero los equipos se los roban. Se los roban los equipos dentro de los hospitales y se desaparecen. Mira qué situación, por ejemplo. El gobierno pasado decidió, el gobierno de Danilo Medina, no el pasado, porque el pasado es de Abinader, ¿verdad? Exacto. El de Danilo Medina decidió, en vez de hacer un nuevo hospital regional y universitario, remodelar este hospital. Una remodelación La infinita. remodelación larga en el tiempo, costosa extraordinariamente, pudo haber servido para tener un centro, digamos que, ¿qué te digo?, de ortopedia, porque las habitaciones eran más amplias. En un espacio en donde habían 4 camas se pusieron solo 2. Es más amplia, es más bonita, pero tú eliminaste 2 camas. Entonces, de tú tener una disponibilidad de 500 camas, tú bajaste a 100 y pico de camas. Entonces, tú, en vez de ampliar ante la demanda, redujiste. Santiago de los Caballeros y ese hospital que es regional y universitario ya no le da abasto el José María Cabral Ibáez. Debe crearse un hospital regional y universitario. Por eso. Ya, y en vez de avanzar, retrocedimos, ¿verdad? Claro. En términos de visibilidad, de hospitalidad, se supone que avanzamos porque hay condiciones más cómodas, pero hay menos camas. Y entonces también tenemos un problema de que, como tú has dicho, es el regional. Pero ¿cómo es que alguien de Santiago Rodríguez, de Villa Los Almácigos, de cualquier punto, de Dajabón, de Loma de Cabrera, tiene que venir al hospital de Santiago? ¿Por qué demonios tiene que hacerse todavía? Porque una gente de La Romana, de Punta Cana, tiene que ir a San Pedro de Macorís. Y cuidado, porque posiblemente tenga que ir a Santo Domingo. Nosotros ninguno de los 3 somos Albert Einstein. Ninguno de los 3 somos genios internacionales que descubrimos la fórmula del agua tibia. Y ya sabemos que eso no da abasto. Entonces yo me pregunto por qué las autoridades no pueden saberlo. Sobre todo cuando hay presupuesto. Sobre todo cuando hay presupuesto. ¿Por qué uno de esos préstamos no se destina a hacer una ciudad de salud, una ciudad sanitaria en Santiago? Yo te dije, porque está por encima de cualquier presidente, ha estado por encima. No. Lo que ha faltado es plan. Lo que ha faltado es un plan no correcto se ha querido, y definido. Sagrario, no se ha querido, Sagrario, porque el negocio de la salud aquí ha sido más importante que la salud sí. Pero viéndolo como un negocio, es un negocio hacer esa salud. No, la salud pública no es un pero negocio. Pero claro, porque construir esa ciudad sanitaria es un negocio. No porque es ahí tú generas una licitación y generas el negocio. Y luego equiparla.
El negocio favorable está en que nosotros necesitamos pagarle a las ARS, a personas, a empresarios, que el único propósito es hacerse cada vez de más dinero y ampliar sus beneficios. Ese es el único propósito de un dueño de una ARS. No le importa la salud al dueño de la ARS. Entonces, como ese es el propósito, tenemos que pagar ARS y tenemos que pagar clínica y tenemos que pagar todos los servicios privados. Entonces, esos son temas que serían más importantes, señor presidente. Esos son temas que serían más contundentes a resolver. Aquí hay un problema extraordinario en el tema de medio ambiente, en el tema de salud, en el tema de educación, que tenemos presupuesto para educación, pero tampoco se resuelve. Entonces, olvídese de esa reforma de la Constitución, aunque sabemos que no, porque ya está demasiado metido, pero debería dejar eso y resolver las otras cosas. Y el mismo pueblo le va a decir, a lo que tú quieras, Abinader, a lo que te dé la gana, porque todo está resuelto. O por lo menos esos problemas básicos, porque sabemos que todo no, pero los problemas principales, que la gente no tenga derecho a quejarse, pero la gente tiene derecho a quejarse día a día de las situaciones que pasan en la República Dominicana, y la gente decidió llevar a Abinader como presidente y le ha gustado como presidente él, pero entonces hay muchas cosas a su alrededor que no funcionan y hay corrupción. Hay corrupción, aunque no se quiera ver, aunque no se diga mucho, hay corrupción dentro del círculo. Y la gente sabe que Abinader no es el corrupto, pero hay corrupción alrededor. Hay corrupción porque las cosas están infuncionales y hay instituciones que funcionaban más. No porque era el PLD, porque el PLD lo sacamos por corrupto, pero ahora entonces hay instituciones que funcionan todavía menos que cuando los corruptos. Entonces, ¿en qué tenemos? Y la gente va a decir, pues estábamos mejor con el PLD, y lo está diciendo. Y entonces daría pena que se hicieran marchas en el 2020, marchamos de negro y luchamos contra la corrupción y votamos y todo. Y da pena que la gente diga, estábamos mejor que antes. Estábamos mejor antes que ahora. Da pena que... A mí me daría vergüenza que yo venga y esté enamorando a una mujer y le busque la forma y la enamore y ella se aleje de ese otro hombre. Y después me diga, porque yo comencé de sinvergüenza y comencé de rastrero y comencé a dejar de suplir en la casa y de hacer cosas, y que me diga, yo estaba mejor antes a pesar de todo. A mí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza. No, y hay otra reflexión que la gente dice, de que eran corruptos y todo, pero gobernaban mejor. Sí, tenían plan. Eso se dice. Es una reflexión fuerte. Eso que el es... menos malo de todo sea la corrupción. Exacto. Pero que sepan gobernar. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Y lo grande del caso es que yo te voy a decir una cosa. Hay gente que lo dice y lo prefiere. Pero que se Pero dice. Que ya. Que ya. Eso es casi un sentimiento. Él me pegaba acuerdo y todo. Pero me yo estaba mejor, me trataba mejor, me mantenía y me sustentaba y me buscaba la vuelta y me buscaba todo. Entonces, la teoría de las mujeres que los hombres la maltratan. ¿Qué? Me daba mi pecozón, Antes, pero sí, aquí sí. nunca faltó comida. Nunca faltó nada. Aquí nunca faltó nada. Exacto. Mis hijos tenían de todo. Sí, Ay, antes se decía mucho. Esa es la esencia de la violencia. Sí. Sí, claro que sí. O sea, Entonces, Bueno, pues estamos mal. es un reflejo que hay que verse. Eran corruptos y todo, pero gobernaban mejor. Yo no creo que sea así. Ahora, la gente lo dice. Y la percepción es parte de la realidad. Y la percepción es un punto que hay que tratar de eliminar. Esa percepción. Y la gente lo sigue percibiendo. Y nosotros marchamos, y repito, marchamos de negro en el 2020. Pero entonces tú dices, ¿y qué fue lo que pasó? Y yo soy de lo que digo, podría ser peor. Y era necesario sacar a los otros. Pero ¿para qué entonces? ¿Para qué? Bueno, pues con esa reflexión vamos a una pausa y regresamos con otras informaciones locales de mucho interés. El Congreso de la Mañana.